música que no conoces y que no te gusta y que dices, bueno, pues ya estamos en otra brecha generacional, ¿no? No sé si quieres decir algo al respecto. No, indudablemente. Mira, en mi caso a mí me tocó ser triste testigo de los premios MTV. Y de hecho lo había dicho fuera del aire la semana pasada. Me tocó ser testigo del ensayo que tuvo Amal, Belinda con Moderato, en un cover de una canción que me parece clásica dentro del rock, una canción de Kiss, la de Rock and Roll All Night. Dios de mi vida, de esas cosas que uno no puede creerlas si no es que las está viviendo. Yo coincido, debo de decir que de pronto la reflexión que el profesor aquí presente me generó después del programa, sí me cuestionó fuertemente respecto a la idea de las etiquetas y los géneros, sobre todo porque de pronto encontraba un elemento muy en común en donde ambos literalmente hablábamos de lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, estoy viendo aquí discos del Judas, estoy viendo aquí discos del Twisted Sister, estoy viendo discos de AC/DC. De pronto es música que incluso dentro del propio medio habrá quienes digan esto es rock, no, esto no es rock, esto es metal, esto no es metal. Al final de cuentas me parece que todas estas canciones son en mucho disfrutables, ¿no? Y en ese sentido también son como intemporales, ¿no? O sea, la rola con la que abre el primer álbum de AC/DC, ¿no? O sea, me parece que sigue siendo un clásico dentro del género. O sea, no hay en ese sentido algún fan del rock, del metal, que no haya escuchado It's a Long Way, ¿no? To the Top If You Wanna Rock and Roll, que se vuelve un estribillo casi como un himno. Entonces, bueno, de pronto sí a mí me puso a reflexionar fuertemente, repito, esta idea de los géneros, ¿no? En fin. Pero como siempre me acusan del elemento discordante y caótico, pues ahora sí lo voy a hacer. Yo voy a meter polémica, ¿ok? Pero ¿qué pasaría con las nuevas generaciones para que conozcan realmente grandes rolas y no se hacen covers de ellas? ¿Qué pasa cuando los compositores murieron y para que vuelva a ser escuchada esa música, aparte de hacer reediciones digitales, se tienen que hacer covers para que vuelvan a estar de moda entre las nuevas generaciones? Mira, esa me parece una visión así como muy, no sé, industrial, comercialista de la música. Desafortunadamente a mí me parece, si las rolas se vuelven a rehacer de otra forma, es porque de alguna manera alguien las tiene presentes en la memoria, ¿no? Se les transforma, digamos, a un nuevo estilo, a un nuevo formato, para que les llegue a los chavos, ¿no? En un momento dado, no sé, ahorita yo, por ejemplo, en rock en español, hay una rola que interpretaba Leo Dan, hace 20 años, de Ella no es feliz, y ahora la toca el grupo Discordia, que me parece una versión bastante afortunada de una versión así, de una balada romántica de los años 70 a una rola de rock bien interpretada, que desafortunadamente son así como que excepciones muy especiales, ¿no? No quiero decir con esto que todos los covers sean malos, ¿no? Hay unos bastante desafortunados, pero bueno, me parece que si hay una rola que se vuelve a hacer, que se vuelve a conocer entre los chavos de ahora, es porque en su momento sigue teniendo vigencia la rola. Y vamos, si hay chavos que no saben qué es un cover, pero cuando se llegan a enterar, buscan la versión original, van y la escuchan, tal vez la comparen con el referente que tienen, que es la nueva versión que se escucha, y tal vez les guste más la que tienen ahora por cuestiones de estilo, cuestiones digamos, del formato que tiene, cuestiones del ritmo que tiene y de la melodía que les llega, ¿no? Es de otra forma. Vamos, no es lo mismo. Por ejemplo, hoy, en mis tiempos, no sé, digo mis tiempos en los 80s, ¿no? Cuando yo era chavo, escuchaba Purple Haze de Jimi Hendrix y me parecía la rola más gruesa que podía existir en la vida, ¿no? Era lo más pesado de lo pesado. Hoy, 25 años después, la escucho y vamos, hay canciones de Rammstein, ¿no? Que ahora la escuchas, bla, 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 ¿no? O sea, y se me hace así como que mucho más grueso. Una cosa es que no me guste, ¿no? Pero a final de cuentas, vamos, eso va variando con el tiempo, ¿no? A final de cuentas, si se hace una nueva versión de una rola, me parece que en primera instancia es porque alguien no la ha olvidado, sigue presente en la mente de alguien, y por otra, pues puede tener resultados, económicamente hablando, ¿no?
A ver, ahora sí me chonaste como chabuelito, que qué tiempos aquellos, señor. ¿Por qué? En primer lugar, me estás diciendo que esa es una visión bien comercial. Estamos hablando que definitivamente muchos grupos que se han dado a conocer, que son norteamericanos, que son ingleses, fueron conocidos y llegaron a un país como México porque hubo alguien que tuvo una visión comercial detrás para dar a conocer esa rola, para producirla y para apoyar al grupo y hacer que tuviera una carrera musical. Y dos, o sea, ¿crees que en realidad, o sea, estos tiempos son muy gruesos porque de repente se hace cover de una rola y aparentemente a ti te suena así como ya muy gruesa? ¿O es que va teniendo esa evolución la música y que va a llegar un momento que en el siglo XXII, o sea, la música va a ser tan extraña a nuestros oídos porque va a ser totalmente gruesa? No, yo no dije eso. O sea, al final estás poniendo palabras en mi boca. Pareces inquisidora. Diga que usted es culpable, diga que usted es burro porque tiene las orejas grandes, ¿no? No. Yo solamente dije que iba a meter la polémica y por eso te estoy diciendo que ya pareces viejito. No, pues a lo mejor me escucho como me siento, ¿no? Puede ser. Pero a final de cuentas yo creo, o sea, no disiento contigo de que en un momento dado, pues esto es un negocio, ¿no? O sea, la música es indudablemente un negocio. Pero no sé, hay me parece que estilos, me parece que hay corrientes musicales que de alguna manera son así como de vanguardia, ¿no? Que vamos, no, me parecería que no pierden sus raíces, ¿no? Hay quienes, no sé, Mario me comentaba hace poco de una pequeña que le decía, yo cuando sea grande no voy a traicionar al metal, ¿no? Entonces, porque vamos, le llegó, ¿no? Es una niña de ¿cuántos? De 10 años, tal vez menos, de 8 años y que en un momento dado se identifica con Kiss, ¿no? Se identifica con Kiss, o sea, cuando tal vez te suene así como que qué viejito, ¿no? Qué tiempos aquellos, cuando en los 80s muchos niños se asustaban con Kiss, ¿no? Y ahora, digamos, es así como que los tiempos han cambiado. Yo no digo que la grosez radique en el escándalo, ¿no? Sino que en un momento dado el estilo ha evolucionado otras formas en donde, digamos, no sé, no es lo mismo lo que toca Green Day a lo que toca Jimi Hendrix, ¿no? Me parece que hay rolas que hay unas que incitan a la violencia y hay otras que incitan a otras cosas, ¿no? Y independientemente del ritmo con que se les toque, depende, digamos, el contexto, y la música tal vez podría ser parecida con mutatis mutandis, ¿no? Cambiando lo que haya que cambiar. En ese sentido, yo creo que, vamos, sin duda alguna, el rock ha evolucionado hacia formas muy diversas, ¿no? Desde el más fresa, progresivo, como le quieras poner, hasta el más, no sé cómo llamarle, thrash metal, o yo no sé cuántos géneros hay ahora de metal, ¿no? Con sonidos bastante, como diría yo, originales, ¿no? No sé cómo llamarlos ahora, pero creo que sí ha cambiado mucho el rock. De alguna manera yo no condeno las formas que se hace ahora, pero pues a mí estos que traigo hoy son los que me gustan, ¿no? Son los que me llegan, son los que me formaron, son los que hicieron parte de mi carácter, y pues creo que hoy son los que vamos a escuchar. Sí, antes de irnos a la primera rola, que sí me gustaría que nos presentaras, Francisco, pues tenemos aquí otro comercial, aprovechando el espacio. Les damos la palabra a nuestro compañero Cuthberto, egresado de la licenciatura de Arqueología de esta escuela. 3 pesos por minuto. Ay, está económico. ¿No es como las de 3 pesos por tiempo indefinido? No, 3 pesos por minuto. Bueno, es una rápida invitación. Los invitamos a la apertura de lo que será la próxima exposición de asesinos seriales. Se abre lo que sea el 25 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se va a retomar desde Elizabeth Bathory hasta recientemente el caso de la Mataviejitas. Va a ser en el Museo de la Policía Preventiva del Distrito Federal, localizado en Revillagigedo y Victoria, Colina Juárez, a 2 cuadras del Metro Juárez y 2 cuadras del Metro Valderas. Así como también invitarlos a la exposición ya abierta de Da Vinci, las máquinas extraordinarias. No es la de los instrumentos de música de Da Vinci en San Ildefonso. Esta se localiza en el antiguo Palacio de la Inquisición, antigua Escuela de Medicina, en la calle de Belisario Domínguez y Guatemala. También está abierto de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde, con un costo de 40 pesos general, con credencial de estudiante en 20-25 pesos.
Cualquier otra cuestión, pueden ir a los teléfonos. Gracias. No, pues gracias a ti, Cuthberto. Reiteramos la invitación. ¿Qué nos vas a presentar, Francisco? Bueno, ahora vamos a oír un clásico precisamente reformulado, ¿no? Es una rola que en los 50s, Chuck Berry, que uno de los grandes pioneros del rock, hizo en su momento. Vamos a escuchar en la interpretación de Judas Priest, una versión muy original del clásico de Johnny B. Good. Bueno, pues aquí, adelante, Judas Priest. Seguimos aquí en el huevo del dragón. ¿Sí estoy? ¿Sí me escucho? Ah, perfecto. Yo pensé que... ¿No? ¿Ya ahora sí? ¿Me escucho? ¿En cuál? En este. Tenemos aquí algunos problemillas técnicos. Nada que nuestro Inge, el buen Jacob, no resuelva en unos momentos. Acabamos de escuchar el cover de Judas. Perfecto. Acabamos de escuchar el cover de Judas a la canción Johnny B. Good. Yo allí sí de pronto sí tengo mis asegúnes respecto. Yo no estaría en contra de la idea del cover. Me parece que de pronto la idea original del cover es precisamente lo que mencionabas fuera del aire, Francisco. El hecho de aclarar una especie como de deuda, de mostrarse como deudores, incluso de una idea de tributo a, o sea, de hecho, no solo el Judas, el Kiss mismo, de pronto Maiden, de pronto AC/DC, o sea, hay como bandas que han sido recurrentes en la idea de los covers a través del tributo. Lo que yo de pronto sí veo y estaría en contra, ¿no?, es en la idea del cover como recurso ante la falta de idea musical. O sea, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, yo no sé ustedes, pero de pronto, no se escucha uno, de pronto a mí me generan mucha bronca por ejemplo, los covers de canciones que llegan a pegar y que todo mundo las hace salsa, reggaetón o cumbia. Por supuesto, no tengo nada en contra de esos géneros. Bueno, sí, en contra del reggaetón. En contra del reggaetón, ¿no? Pero o sea, de pronto me parece una cuestión como de falta o sea, que forma parte de este vaciamiento mercadotécnico, de estos grupitos, ¿no? Televisa, de todo esto. O sea, cuando de pronto un cover llega a pegar, ¿no?, y que es como el gran éxito de un grupo X determinado, me parece que ese tipo de cosas deberían de evitarse. O sea, la solidez de una banda, en el sentido de que es cierto, muchas de las bandas de rock iniciaron con covers, pero después se hicieron de su propio corpus, ¿no?, de rolas, de manera tal que de pronto el cover forma parte de ese gran repertorio. O sea, no se utiliza el cover como un medio para pegar en las masas. Entonces, no sé, yo estoy en contra en ese sentido, y a mí me parece que en la actualidad el cover es una especie como de recurso abusado hasta la saciedad por parte de los grupitos Televisa y de estos grupos hechizos, ¿no?, en donde todo se hace reggaetón, así como antes todo se hacía salsa o cumbia, ahora todo se hace la conversión a reggaetón. En ese sentido, a mí me parece una cuestión execrable. Por supuesto, digo, grupos, hay un álbum entero de A.S. Dirt, ¿no?, por poner un ejemplo, que se llama Tributo a los Dioses, donde la banda le hace honores a AC/DC, Black Sabbath, el Judas, ¿no?, Alice Cooper y demás. Pero en ese sentido me parece que la banda no se basa en la idea del cover, ¿no? Contrario, por ejemplo, de pronto a grupos como Moderato, ¿no?, en donde definitivamente no hay nada más que decir a ese respecto. Era todo lo que yo, al menos en particular, tenía que decir respecto a esta onda del cover, ¿no? ¿Y qué onda con esta rola? Ya no la comentaste, pero ¿qué más nos puedes decir del grupo? O sea, ¿por qué te gusta tanto? ¿Por qué dentro de este programa la presentas, Enrolando con Dinosaurios parte 2? ¿Por qué consideras que es una banda importante? Mira, el Judas me parece así como que una de las bandas que mucho tiempo fue así como contracorriente, ¿no? En los 70s, de alguna manera, si bien eran conocidos en Inglaterra, en los Estados Unidos,
comenzaron a poco a ganarse terreno entre la banda mexicana. Así, me parece que el Judas Priest, así con rolas como con Breaking the Law, o sea, con sus discos de los Defenders of the Faith, de alguna manera hicieron brecha en el famoso disco, ¿no? De la navaja de afeitar, el British Steel. Dejaron huella y su estilo es como un estilo bastante peculiar. Por ejemplo, el estilo de AC/DC, pues es diferente al que tiene el Judas, ¿no? Y el que tiene Iron Maiden también si bien es fuerte, es así también con mucho poder, también difiere del Judas. Tiene así como que un estilo bastante peculiar. Aparte, la voz de Robert Halford es así como que una de las más representativas de lo que sería el rock, esos tonos altos que llega a alcanzar, ¿no? Ese gran juego vocal, ¿no? Ese juego de las dos guitarras que tiene, ¿no? A final de cuentas, como que dejaron la impronta, ¿no? O sea, antes el rock se hacía, la vez pasada discutíamos, ¿no? Que para hacer rock se necesitaba que una batería, un bajo, una guitarra y un vocal, ¿no? Ellos de alguna manera implementan la cuestión de las dos guitarras. Bueno, y hay bandas que utilizan también muchos metales, ¿no? Como Chicago, ¿no? Que tienen su impronta bastante peculiar, ¿no? Acabo de vomitar. Pero entonces, a mí me parece importante. Y esta rola se me hizo interesante en el sentido de que, muchas veces pensamos, ¿no? Que hay grupos que, si bien es cierto, se hacen por sus rolas, es indudable e innegable que tienen unas influencias bastante específicas, ¿no? O sea, los de los años 70 y 80, bien clara, tienen una influencia de los rock and rolleros de los años 50 y 60, ¿no? Y ahora, digamos, los de los 90, pues también tienen esa influencia, pero también se influencias de los que fueron más tardíos, ¿no? En ese sentido, me parece que podemos caracterizar a Judas como un clásico, o sea, como una de las grandes bandas, que si bien es cierto, no son del primer momento, de los años 50 y de los 60, que es así como que el boom del rock, sí fueron, o sea, en los 70 recordemos que pues la música disco entró, ¿no? O sea, entró y en un momento dado... Y no solo el disco, sino el punk. El punk, ¿no? También. El punk era o sea, de hecho, por allí en eso, perdón la interrupción, o sea, llegó un momento incluso donde el punk llegó casi inconscientemente a llevar al exterminio al metal, o sea, al hard rock. Grupos como los Sex Pistols, los Ramones, o sea, toda esa gran explosión de punk en Inglaterra en los años 70, literalmente, o sea, dejó a un lado la escena del rock en ese sentido, ¿no? Parecía entonces, o sea, inconscientemente el punk llevó casi a la extinción al rock, ¿no? Si no es por grupos como Maiden, por ejemplo, ¿no? O como el mismísimo Judas, ¿no? O como AC/DC, ¿no? O grupos que nacieron que tuvieron una evolución, por ejemplo el Twisted Sister, que de alguna manera tiene una larga evolución desde los años 70, pero su primer disco exitoso fue hasta los principios de los 80, es decir, que se tuvieron que meter mucho tiempo en cuestiones subterráneas, underground, anduvieron en hoyos, se tuvieron que consolidar, y finalmente después de muchos años lograron, digamos, llegar a tener éxitos así reconocidos a nivel norteamericano e incluso europeo, y pues llegar a oído mexicano, ¿no? En ese sentido me parece que estas son bandas que fueron así como en contracorriente, o sea, en los tiempos duros del rock. Después en los 80 el rock tiene un resurgimiento, ¿no? Es con ese rock que no te gustaba, ¿no? Que no sé cómo lo catalogaste, el glam metal, no sé por qué, pero digamos tuvo un resurgimiento y se volvió a escuchar de otra manera, ¿no? O sea, grupos que fueron muy famosos como Guns N' Roses, o sea, en los 80 surgió Metallica también, ¿no? Y que en un momento dado tuvieron, digamos, una larga evolución hasta que finalmente lograron un éxito y se colocaron en las listas de los grupos importantes, ¿no? Aunque fíjate que en ese caso Metallica yo lo colocaría... es de los 80s, Metallica. Sí, pero por ejemplo Metallica manejan una imagen totalmente adversa, por ejemplo, desde su primer álbum, el Kill Them All, ¿no? Metallica proponen, o sea, son junto con... se me acaban de ir los nombres. O sea, son de los precursores de toda la onda del thrash metal. O sea, Metallica iban en contra de esa imagen que acompañaba a los grupos de glam, que tenía que ver con largos cabellos esponjados, el maquillaje, la vestimenta estrafalaria,
el estilo de vida hollywoodense, californiano, pues, o sea, cuando el metal, el rock invita a las chicas, ¿no? A participar en la escena. De manera que era como una gran fiesta todo ese asunto. Metallica lo que propone, junto con Pantera, que es el otro que se me estaba escapando, ¿no? Con ese enorme vocalista Phil Anselmo, o sea, lo que proponen es olvídate de todas esas cosas y vámonos a reinventar de nuevo el rock, ¿no? Pero yéndonos a hacerlo más agresivo, más duro. Dejémonos de baladitas, o sea, hagámoslo más poderoso, con más musculatura musical, pues. Entonces a mí me parece que de pronto, no por nada Pantera y los propios, ¿quiénes dijiste? ¿Por qué se me están olvidando esos nombres? Metallica, me parece que hasta la polémica del álbum negro, del Black Album, ¿no? El homónimo. Metallica seguía una línea que me parece de thrash metal total y absolutamente marcado en contracorriente a esta tendencia de glam metal con todos estos grupos que acabas de mencionar, por ejemplo. Sí, lo que quería decir al respecto es, o sea, el hecho en sí que considero relevante es que después de ese así como que sobrevivir en los 70s, o sea, en los 80s fue otra vez así como que ese resurgir del rock, ¿no? O sea, esa rola tan interesante, voy a decir interesante, de Miguel Ríos, ¿no? Cuando habla de la de Bienvenidos, ¿no? De que habla de los 20 años de camino, ¿no? O sea, que fueron duros, que fueron difíciles y que después, como tú dices, o sea, en los 80s surge esa imagen del rock así como que fácil, ¿no? Como que olvidémonos de lo social, o sea, olvidémonos del terreno contestatario en que surgió el rock y vayamos a algo más, más tranquilo, ¿no? Entonces, hay ese resurgir y también, digamos, hay estos grupos que de alguna manera se vuelven así como que clásicos con el correr de los años y pues vamos, yo insisto en que sigamos oyendo a Judas con otra rola, una rola que me parece así como que de las más tranquilas del Judas, en el sentido de que suelen ser más agresivos en su música y pues aquí tenemos esta rola que se llama Living After Midnight, ¿no? Y bueno, antes de ponerla, quisiera también dejar planteada la pregunta, ¿cuál era la diferencia entre Norteamérica e Inglaterra en cuanto a todo esto? Me parece que los ingleses... Bien, seguimos aquí en el Huevo del Dragón, 94.1 de su frecuencia libre. Estamos en el programa Rolándola con Dinosaurios, segunda parte. Y bueno, estamos aquí en la polémica que recién aquí Luna Blanca acaba de plantearnos respecto... Sí, claro, ¿no? Respecto a... Porque los hubieran visto, ya casi se agarraban con las sillas fuera del aire, pero ya los tuve que tranquilizar para que toda esa enjundia la transmitan por el micrófono. Sí, ya estaban arañando, pero los tranquilicé y entonces van a hablar de cuál es la diferencia entre el rock americano y el rock inglés. Ahora sí, desfóguense. Todo es rock. Todo rock. No, bueno, lo que Francisco me planteaba, por ejemplo, es que es cierto, los inicios, o sea, el rock tiene sus orígenes en Estados Unidos y estoy totalmente de acuerdo. La idea es que es una onda totalmente festiva, o sea, tú ves las letras de Rock Around the Clock, de Bill Haley, tú ves la de Johnny B. Good, ¿no? O sea, de pronto lo más rudo de ese tipo de rolas... Long Tall Sally, ¿no? Sí, era así como la canción del héroe, ¿no? Que por malo se quedará en el tanque. O sea, era así como de, uy, ¿no? O sea, bueno, esto es, o sea, como... No, terrible, ¿no? Que es como las películas estas de César Costa y de Enrique Guzmán, donde la juventud descarriada era porque de pronto la niña había decidido, no sé, una onda muy fresa, ¿no? Y de pronto, particularmente lo que yo observo es que el giro fuerte, se da precisamente cuando los ingleses, ¿no? Estoy pensando en Led Zeppelin, estoy pensando en Black Sabbath, ¿no? Estoy pensando en estos dos grupos. Por allí también estarían Blue Cheer, ¿no? Y retoman esta idea del rock y lo hacen más pesado. O sea, lo hacen más pesado en términos de que las temáticas, igual que la música, la hacen más oscura, la hacen más social.
Particularmente para mí la diferencia, y con esto le doy la palabra al buen Panchote, la diferencia está que, por ejemplo, uno ve las raíces, ¿no?, de donde salen estos grupos, por ejemplo, Sabbath, ¿no?, de Birmingham, ¿no?, uno ve a Maiden, por ejemplo, uno ve a Judas, ¿no? Son estas zonas industriales de Inglaterra, ¿no? O sea, lo que le mencionaba Luna era que se trata de estos working class, ¿no? O sea, esta clase trabajadora de Inglaterra, esta clase media-baja, en donde de pronto los temas son más sociales, marcadamente más agresivos, con una tendencia a ir en contracorriente, o sea, de cuestión de cuestionar el establishment, ¿no?, por ejemplo. Mientras que en el caso de los Estados Unidos, personalmente, ¿no?, cuando se traslada toda la escena rock and rollera, pues tienes con que el asunto tiene que ver con la ciudad de California, Beverly Hills, ¿no? O sea, todo el glamour, ¿no?, de donde de pronto me parece que hay una conversión, una transformación radical. Así como el caso de los Beach Boys, ¿no? Que inventan el surf y esas cosas. Sí. Que dicen que el rock es así como que todo fiesta. Pero vamos, también en Norteamérica había así grupos que iban así como que a más lejos. Así como que a la vanguardia. No podemos olvidar un grupo así como el Iron Butterfly, ¿no? Que de alguna manera desde Los Ángeles hicieron un buen rock, ¿no? Sí, un e inventaron ácido. una de las más grandes rolas del rock and roll que dura 17 minutos, ¿no? El famoso Inagada da Vida o los contestatarios Doors, ¿no? Que de alguna manera totalmente. también hicieron brecha en ese terreno. Indudablemente que me parece que los ingleses aventajaron grandemente a los norteamericanos, ¿no? En ese sentido. Por eso, o sea, es interesante la evolución, ¿no? O sea, cómo surge en Norteamérica. Finalmente, los Beatles tocaban a Chuck Berry, ¿no? O sea, tocaban a Bill Haley, ¿no? Los Rolling Stones tocaban a Chuck Berry y a Bill Haley, pero tuvieron la suficiente creatividad para hacer sus propias rolas y entonces los ingleses se vuelven así como el centro de irradiación rock and rollera, ¿no? Van a ser, digamos, como que los rock and rolleros más importantes y me parece que hasta la fecha siguen siendo los más importantes en cuanto al rock, ¿no? La famosa ola inglesa, ¿no? The Who, tú tienes a los Kings, tú tienes a Jerry and the Pacemakers, ¿no? sí, toda esa gran oleada inglesa de los 60s, indudablemente tiene que ver. Y que en un momento dado, o sea, digamos, el mismo Judas Priest, ¿no? Vamos, si bien el AC/DC no son ingleses, fueron y conquistaron primero el mercado inglés y después regresaron. El mismo Jimi Hendrix, ¿no? Primero se hizo en Inglaterra y tuvo que regresar a los Estados Unidos ya para ser Jimi Hendrix, ¿no? Claro. Entonces, me parece que Inglaterra es así como que el gran semillero rock and rollero, o sea, y no solo rock and rollero, sino que también no sé, ¿no? El mismo punk, ¿no? O sea, por algo surge en Inglaterra, ¿no? O sea, y después los punks se trasladan a Estados Unidos, ¿no? Y digamos, y un muy buen grupo, por ejemplo, es el de los Ramones, ¿no? Que es la expresión norteamericana, pero así grupos como The Clash en Inglaterra, como los mismos Sex Pistols, ¿no? Y digamos, en el ámbito europeo, pues no sé, ¿no? Alguien podría olvidar a Nina Hagen, ¿no? Esta alemana punk, que de alguna manera también así, de una manera muy subterránea, ¿no? O los mismos Plasmatics, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Que eran así como que todos unos íconos, ¿no? De lo que ya me sería sorprendiste el punk. porque de hecho Nina Hagen, digo, la recordaremos la semana pasada, la mencionamos por el extraordinario cover, curiosamente, que hacen de la canción de Rammstein, la de Seaman, Marinero, ¿no? Junto con Apocalíptica, ¿no? O sea, de pronto... Sí, hoy viene así como muy sapiente, Francisco, pero lo vamos a poner en aprietos. Y le voy a hacer una pregunta bien personal, porque siempre me ha comentado que el metal, es que hay diferencias entre los diferentes rocks y no todo es metal y la neta no es el metal. Y siempre ha mencionado esta palabra, elegante, que hay rock que es elegante. ¿Qué es este rock elegante para Panchote? Y aparte voy a aprovechar, porque bueno, aquí también se estaban desgarrando hace rato las medias, por el cover que a continuación vamos a poner después que nos describa qué es lo elegante en el rock. No, esa es la original, perdón, es la versión original de Slade, de Common Feel the Noise, donde ahorita también van a comentar varias cosas, porque bueno, ya estaban agarrando el chonco, porque parece que la conclusión es que sí hay covers buenos, a pesar de todo, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste el rock elegante? Ya me empezó a hacer caras, esa era la idea, ponerlo en aprietos. Mira, yo creo que el rock elegante tiene que ver así como una cuestión de estilo y con una cuestión de ritmo. En el sentido de vamos, por ejemplo, hay una rola del Grand Funk que tocamos aquí la vez pasada,
que se llama Algo Maravilloso, Some ¿no? Kind of Wonderful. En el sentido, esa rola es un bajo, o sea, es el puro bajo, y en un momento dado la interpretación que hace el Grand Funk es sumamente elegante. Son capaces que con el ritmo del bajo y la batería se construyen una rola de 3 minutos de una forma bastante lograda, ¿no? En el sentido que es contagiosa, que tiene fuerza, que es bastante alegre, ¿sí? No quiero decir que la elegancia radique en la capacidad que se tiene para hacer llegar la música. Creo que tiene que ver con el estilo. A mí me parece que, por ejemplo, Judas Priest tiene uno de los rocks más elegantes que hay así en la historia de la música de la que estamos hablando ahora, ¿no? En ese sentido, ¿quién más sería elegante? Tiene que ver... Maiden, o sea, los riffs de Maiden, perdón, pero los riffs de Maiden, tú llegas, encuentras entradas de Steve Harris, ¿no? Donde... Claro. Pero, por ejemplo, no sé, mira, yo pienso ahora en hay una canción de Judas Priest, de Led Zeppelin, que en un momento dado se llama Going to California. Ajá, sí. ¿No? Esa rola es sumamente tranquila, pero se caracteriza de una elegancia, porque Jimmy Page afina la guitarra de diferente manera. Ajá. O sea, el tipo es músico y es una rola sumamente elegante, bastante tranquila, pero a final de cuentas ese es del Zeppelin 2. Pero tú te vas a... Una de las rolas más elegantes en este tipo de rock, para mí sigue siendo Communication Breakdown, ¿no? Que es con la que se dieron a conocer, es el gran clásico, ¿no? de Zeppelin. Y que a final de cuentas tiene esa fuerza y tiene, digamos, el manejo del rock como se debe de hacer. Fíjate, te interrumpo. ¿Tendrá entonces que ver con digamos, el virtuosismo de la interpretación? Porque, por ejemplo, Led Zeppelin tenía un baterista de miedo, como era Paul Bonham, John Bonham. John Bonham. Es que a veces lo pronuncian como Bonham, pero bueno. Okay. Dejémonos la lingüística por un lado. Y tenían a un guitarrista extraordinario como Jimmy Page. Un bajista que de pronto no era, o sea, porque era versátil, porque era el que tocaba los teclados, John Paul Jones. Y obviamente la voz que marcó la tendencia del heavy metal desde allí para adelante, que era Robert Plant. Por ejemplo, o sea, en realidad tú puedes hablar incluso... Hablas de AC/DC, la guitarra del propio Angus Young, me parece virtuosa, a pesar de que AC/DC pueda ser considerado más austero o más duro o más elemental en su rock. Pero, por ejemplo, tienes con que la dupla entre Bon Scott y AC/DC eran proverbiales cuando tocaban, ¿no? Mira, y en ese sentido creo que también, o sea, tiene que ver con las personalidades y con el estilo del grupo en sí. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Ozzy Osbourne abandonó Black Sabbath, todos decían, Black Sabbath se acabó. Pero a final de cuentas se traen a un cantante que cantaba en Rainbow y que había hecho, digamos, muy buenas cosas con Richie Blackmore, me refiero a Ronnie James Dio, y que hacen álbumes verdaderamente maravillosos. O sea, con Black Sabbath se avienta el Mob Rules, se avienta el Heaven and Hell, que es uno de los mejores discos así de rock que hay, y se avientan lo dije la vez pasada, uno de los discos en vivo más grandes en la historia, que es el Live Evil, ¿no? de Black Sabbath. Y ahí Black Sabbath sí sigue siendo grande. O sea, a final de cuentas, sí es, digamos, me atrevo a decir que es el estilo del grupo y las personalidades que se conjuntan. O sea, tú en Black Sabbath tú tenías a Geezer Butler, tenías a Tony Young, tenías, por ejemplo, a Ozzy Osbourne, ¿no? O sea, de pronto... Un Bill Ward en el bajo, sí, claro. ¿no? Entonces, a final de cuentas, se construyen, digamos, esos por eso son grandes, ¿no? O sea, es un grupo como Queen. Y a mí me encanta Queen, pero después de Freddie Mercury no todo fue igual. O cuando los Doors, ¿no? Murió Morrison, y graban algo como No me molestes mosquito, ¿no? Que fue, digamos, de las grandes basuras del rock and roll, ¿no? Pero por ejemplo, tú tienes casos con esto, o sea, tú tienes casos como los de Kiss, por ejemplo. O sea, en ese sentido, tú puedes pensar entonces que Kiss no tiene grandes rolas y que en realidad se basa más bien en la parafernalia, que llegaron a hacer rolas tan execrables, ¿no? Como esta del álbum, que no recuerdo, se me acaba de ir el nombre, que es hicieron mancuerna con Michael Bolton. Y de pronto tienes incluso I Was Made for Loving You, que es como de esas grandes aberraciones de la música del rock, porque está más tirada a la onda del disco que del rock, ¿no? O sea, tú tienes que de pronto hasta el propio Sabbath, ¿no? Hubo grupos que llegaron a tener así como sus altibajos
en donde digo, te pongo el caso de Kiss, ¿no? Porque me parece que es uno de los casos así como más sonados, en donde hasta ¿qué pasó con Metallica en el Black Album, ¿no? A Metallica se le acusó de que se habían vendido por haber puesto Set But True y todas las baladas, ¿no? Nothing Else Matter, ¿no? Metallica se vendió al establishment, ¿no? Porque ha traicionado al metal. A pesar de que el Black Album ha sido uno de los álbumes no solo más grandes de Metallica, sino me parece de la historia del rock, ¿no? Qué chido, ya están aquí peleándose por el micrófono, todos engolosinados. Sabía que la pregunta iba a causar pasión y sensación. A ver, ¿qué más vas a decir, Panchote? Porque voy a mandar a rola y vamos a saludar a nuestra invitada de honor, que nos está haciendo el favor de acompañarnos este día, que les va a dedicar unas cuantas palabritas. Hola. Uy, qué elocuente. Elegante, ¿no? Elegante también. Directa, a ver, ¿qué más quieres decir antes de mandar a rola y que nos hablen de Slade y de esta canción que, bueno, también les causó cosquillitas ahorita que estaban dialogando? No, a mí no me causó cosquillitas. No solamente quería decir que, en un momento dado, no sé, hay grupos que son clásicos y elegantes. Sin duda alguna, me parece que los Scorpions son uno de los grupos también muy elegantes en las interpretaciones rockeras que hacen. Pero no sé, tal vez parafraseando el caso que decía de Metallica, y luego hicieron una serie de baladitas, o sea, que qué flojera, o sea, que su elegancia se fue al caño, ¿no? Con canciones como Vientos de Cambio, ¿no? O sea, que son sin duda interpretaciones bastante magistrales, ¿no? Pero de alguna manera como que rompen con el estilo y con una imagen. O sea, porque también, yo creo que también esa elegancia radica en la imagen, ¿no? O sea, la imagen que se creó el Sabbath, ¿no? De esa oscuridad, o la imagen que se creó el Judas con el cuero, los estoperoles, las motocicletas, o la imagen de fachas que se creó el AC/DC con su guitarrista vestido de estudiante, ¿no? O sea, sí, de alguna manera es como que el estilo que se ha creado cada uno de ellos en el género que interpretan, ¿no? Ok, a ver, te deschongas fuera del aire diciendo que el cover de Quiet Riot, o sea, causó historia, aunque no es uno de los buenos covers. Permíteme. Y ahorita me estás diciendo en el aire que no te hizo cosquillitas, porque no, y estás defendiendo que fue uno o sea, un cover importante. A ver. O sea, yo me refiero que o sea, me refiero a cosquillitas que no me causó molestia ni nada por el estilo, que simplemente me parece que es en su momento fue una canción importante. O sea, nos referimos al Common Field the Noise, original del grupo Slade, que hoy por hoy la considero uno de los covers más malos que se ha hecho en la historia del rock. Pero ahorita comentaba aquí con los compañeros, o sea, yo me recuerdo bien cuando esa rola salió, verdaderamente fue un trancazo. O sea, nos gustaba toda la banda, era así como que, y el disco era inconseguible. O sea, la rola ya la habían grabado en Estados Unidos y no lo importaban. O sea, al final de cuentas se conseguía en discos pirata, costaba un ojo de la cara, pero la rola fue un trancazo, ¿no? Hoy soy capaz de reconocerla, de que era un mal cover, pero fue muy significativa para su propio tiempo. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a oír la versión original de Common Field the Noise, interpretada por el grupo Slade. Seguimos aquí en el Huevo del Dragón, 94.1 de su frecuencia libre. Acabamos de escuchar precisamente la versión original, como bien lo anunciaba Francisco, la versión original de Slade, de Common Field the Noise. Y pues bueno, me parece que por aquí Luna tenía también otro petardo que quería aventarle al buen Francisco aprovechando su... ¿No? Ah, ¿a mí? ¿O yo a él? ¿No? ¿No? ¿Cuál? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces sigamos con la discusión, precisamente abordando ahora que viene este grupo de los Twisted Sisters, ¿no? Que de pronto es cierto, es un grupo que... Ya me acordé. Ah, ya se acordó. Bueno, lo digo rápidamente, es un grupo que, es cierto, tuvo un trancazo y es como conocido. Y eso es como uno de los grandes clichés que no solo en el metal, sino en la música en general se hace en cosa corriente, ¿no? Identificar un grupo por una sola canción, ¿no? Cuando de pronto, mencionaba hace rato Francisco la de Inagada da Vida de Iron Butterfly. Yo que tengo todos los discos del Iron Butterfly, puedo decir sin lugar a dudas que Iron Butterfly es más que Inagada da Vida, ¿no? O sea, uno encuentra canciones de su primer álbum, el Heavy, ¿no? En donde ya encuentras un rock ácido, ¿no? Tendiéndole al hard rock, que era lo que ellos proponían. Me parece que lo mismo sucede con el Twisted Sister, ¿no?
O sea, cargan con el estigma de su gran, digámoslo así, clásico, que no es su mejor canción, pero es el clásico comercial, ¿no? De We're Not Gonna Take It. Y que de pronto, pues, lo pasan en Universal, en Mix FM, ¿no? Y pareciera que Twisted Sister es igual a esa canción, ¿no? Y cabe destacar que, por ejemplo, ese es una rola de su tercer álbum, ¿no? A final de cuentas es donde está Dee Snider con el hueso de, no sé, de vaca o no sé, ahí. Sí. Y el disco se llama Stay Hungry, ¿no? Pero habían tenido 2 discos anteriores. El primero que me parece que simplemente se llama el Twisted Sister, donde sale el símbolo, ¿no? Del grupo, que se llama así a secas, que me parece un excelente álbum y que, vamos, no fue muy conocido, ¿no? Y que tienen así éxitos como You Can't Stop Rock and Roll y The Price, ¿no? Y la misma que vamos a escuchar ahora de Kids Are Back. Pero al final de cuentas son grupos que vienen así como de una tradición de esos de, ¿cómo lo diría yo? De no sé, ¿no? Black Sabbath, que había puesto toda una parafernalia satánica, oscura, digamos, en sus presentaciones. Iron Maiden había hecho así también algo parecido, ¿no? Algo así como que oscurón, ¿no? Y de pronto así, bueno, no de pronto, sino, digamos, hay un personaje que me parece así sintomático en la historia del rock y que también ha sido así como que a la fecha así como que muy marginal, que es el mismo Alice Cooper, ¿no? Y que ha desarrollado, digamos, la cuestión del uso del maquillaje, digamos, de un stage bastante original, ¿no? O sea, con una serie de simbologías bastante especiales y que en un momento dado así influencia, digamos, en primera instancia a grupos como The New York Dolls, que eran malísimos, pero que ya empiezan a usar el maquillaje y que son como muy locales ahí en Nueva York y que van a influenciar directamente a Kiss, ¿no? O sea, en ese uso del maquillaje, de todo un espectáculo visual, ¿no? Con todo esto de los cohetes, la sangre escurriendo, el mismo maquillaje, esas botas bastante interesantes, ¿no? Pero que al final de cuentas después esto van a surgir grupos así que van a hacer como buscar ese remedio de maquillaje y vamos, el Twisted Sister recurre a esos recursos. Me parece que de una manera muy desafortunada, o sea, independientemente de la música que pudieran hacer, que en muchos de los casos es bastante buena. Lo mismo le pasa al Motley Crue, ¿no? Que en un momento dado, con su primer disco, el Shout at the Devil, y su ropa rebuscada y la cuestión esta del maquillaje, y que después le va a pasar al grupo Wasp, ¿no? Que van a comer hígados en el escenario, ¿no? O sea, ahora sí que si en Black Sabbath fue original, aquí ya era, digamos, que el rebusque total y de alguna manera, de una forma muy, muy, no sé, muy absurda, ¿no? Y rebuscada, ¿no? Independientemente de la música que pudieran hacer a ese respecto. Ya por último, lo interesante es precisamente eso, rescatar a Alice Cooper. Después de Alice Cooper, todos los demás eran payasos. O sea, me interesa mucho de pronto ver que las nuevas generaciones, muchos de los chavos que yo he conocido, de pronto retoman a la idea de Marilyn Manson, por ejemplo, ¿no? Cuando de pronto les dices, bueno, pues vete un video de Alice Cooper y verás que en realidad Manson no tiene en absoluto, o sea, no hay nada que Manson haya hecho que antes no haya inventado Alice Cooper en ese sentido, ¿no? Me parece de pronto que Alice Cooper es afortunada la intervención de Francisco porque lo rescata precisamente de un lugar que de pronto está por allí medio olvidado, ¿no? En fin. A ver, 2 preguntas entonces, ya se ríe Francisco. A ver, hace rato estabas diciendo, viendo la portada, ya habíamos hablado en el programa pasado del arte de los discos, ¿no? Entonces, obviamente tú hiciste un comentario muy interesante que dices que, bueno, Twisted Sister lo que está reflejando, y lo dijiste así hasta despectivamente, ¿no? Son norteamericanos y su estilo está muy de damas galantes, por no repetirlo tal cual. Entonces, ¿en qué consiste esta diferencia? O si la diferencia reside, ahora también mencionaba Metaltecutli, que tienen así como una imagen de payasos, bueno, y se menciona también a Marilyn Manson. Entonces, ¿cómo se va dando esta evolución de parecer payaso o de tener esta imagen contestataria que va evolucionando, por ejemplo, hasta imágenes aparentemente góticas, arquetas, pero que yo sí, o sea, no olvidando que es el huevo del dragón y que de alguna manera nos interesan todo este tipo de temas interesantes o polémicas que a veces rayan en la metafísica. O sea, es muy interesante porque pareciera que los que se dedican al rock tienen una imagen o quieren proyectar una imagen de androginia, sea cual sea el escándalo con que lo hagan o con la elegancia con que lo hagan. A ver, es mi pregunta. No, o sea, Maiden no son andróginos. Judas, a pesar de que el vocalista era gay, era una imagen de machos. Tú tienes a AC/DC
de machos, sí, no. O sea, el metal, en ese sentido, en ciertas vertientes, sí se manejó en ciertas ideas de androginia. Pero grupos, repito, Maiden, Judas, el propio Sabbath, o sea, tú tenías, tal vez podrías pensar en un elemento medio andrógino con Led Zeppelin y Robert Plant, por ejemplo. Porque salía con el torso desnudo, Podría ser, por la forma en que pero cantaba no y movía las no caderas. era una cuestión explícita que se explotara, como puedes tú pensarlo en grupos como de hoy, por ejemplo, con el Cradle of Filth, ¿no? O con grupos tal vez incluso como Apocalíptica o grupos como los del glam metal, en donde tú tenías toda esta parafernalia, pero como un elemento evidente, o sea, había una intencionalidad, pues. Entonces, bueno, no sé qué opine Francisco. No, con respecto a la pregunta, yo creo que tiene que ver, digamos, con la originalidad del concepto. O sea, a final de cuentas, Alice Cooper hizo algo que no había hecho nadie en ese momento, ¿no? O sea, con todo el espectáculo que montó. Después hubo grupos que utilizaron esos mismos recursos. Yo creo que Kiss, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de originalidad. Si bien es cierto, es un estilo así como bastante rebuscado, a final de cuentas fueron muy originales, ¿no? En sus vestimentas, en su estilo, en su espectáculo, ¿no? Después vinieron estos otros grupos que quisieron emularlos, o sea, de manera muy desafortunada. Por ejemplo, ahorita tengo aquí enfrente la portada del disco del Twisted Sister, donde Eddie Finches Ojeda tiene el pantalón roto, pero intencionalmente, ¿no? O sea, es así como que con unos lentes negros y un maquillaje de chica de la Merced, que no le sienta nada bien, ¿no? Voy a decirlo literalmente. Yo siempre he dicho que parecen putas madreadas, ¿no? O sea, disculpen si ofendo a alguien, pero es lo que parece, ¿no? O sea, es un estilo bastante rebuscado, o sea, y sin mucho éxito, por decirlo así, ¿no? O sea, en cuanto a la imagen que logran, me parece bastante desafortunada, ¿no? Pero, vamos, yo no quiero decir, a mí me encanta el Twisted Sister, o sea, la música que hacen me parece bastante aceptable, o sea, más allá de su We're Not Gonna Take It, el primer álbum me parece sensacional, y pues precisamente de ese primer álbum vamos a escuchar una rola que me parece bastante representativa que se llama The Kids Are Back. Listo, estamos aquí en el Huevo del Dragón de regreso, ya con la salvedad de que le estamos diciendo a Luna que no me sea están tan regañando. preguntona. Sí. O sea, pero ¿por qué? Si al principio, o sea, Francisco no sabía ni qué decir, estaba medio tímido, nerviosón, empiezo a hacer mis preguntas polémicas y hasta se apasiona con el micrófono y me lo arrebata y no me lo quiere dar. Y ahora me dice que no sea preguntona. Entonces, ¿quién los entiende? Hombres. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. En fin, volviendo al tema, me parece una muy buena rola del Twisted Sisters, ¿no? Pero bueno, pues aprovecha entonces, Luna, tu plan contestatario y pues lánzale, o no sé si se quedó alguna pregunta pendiente que quieras hacer a Francisco. Tengo una más, pero vamos a poner ya un poco más de música. Ya estamos en la secta final del Huevo del Dragón. Las sectas perdón, en la recta final. Por cierto, hablando de sectas, feliz Halloween, ¿no? Feliz 31 y 1. Sí, bueno, sí, porque aunque en México se deben de rescatar las traiciones y estamos inmersos en todo un discurso de la defensa del patrimonio cultural y defender nuestras tradiciones, bueno, sí, hay que destacar que las ofrendas de muertos realmente a mí se me hacen una gala de creatividad, de colorido, de un montón de significados que están plasmados. Prometemos, igual si yo me quedo solita para el próximo programa, hacer un programa especial dedicado precisamente a todo el significado de lo que son este tipo de tributos y ofrendas, sobre todo el Día de Muertos, y cómo se dan estas festividades en diferentes partes del mundo. Sería muy interesante comentarlo. Y bueno, aprovechando que es un programa de mitos en general, pues también hoy corresponde Halloween, que antiguamente se conocía como el Día de Todos los Santos, donde precedía, independientemente de lo que se llegó aquí a América, a cuando se abría ese umbral entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para el otro programa. Un saludo entonces a todos nuestros muertitos, donde quiera que se encuentren. Sí, y aprovechando que justo ahora que Francisco hacía esta alusión a Rosa, bueno, yo también quiero mandarle un saludo a Baldo, donde quiera que esté, puesto que ayer fue su cumpleaños y falleció en este mes, un 16 de octubre, hace ya tantos años que no recuerdo, pero sí fue realmente alguien muy especial en mi vida. Y bueno, voy a lanzar la última pregunta y a ver si no se apasiona con el micrófono, porque queremos poner más música. Como dice Francisco, queremos escuchar buen rock, que le sale muy bien cuando se apasiona.
Y yo quería comentar, entonces, los grupos que han destacado, no digo que todos, ¿ha contribuido en qué consiste su éxito? ¿En su talento? ¿En que tienen líderes talentosos o que tienen líderes con visión? Pensando, por ejemplo, en El Demonio de Kiss, en Gene Simmons, que aunque realmente, como ustedes han comentado, su rock no era muy bueno, pero tuvieron la creatividad y la originalidad. O sea, ¿qué se necesita? Y había realmente un grupo que cumpliera con todos estos, no sé, elementos de éxito, o cómo se da el éxito en este tipo de grupos, que trascienden a través de los años y años y años, y que, por ejemplo, o sea, no sé, hasta la fecha se les siguen haciendo covers, sean afortunados o desafortunados, pero siguen vigentes. Bueno, yo creo que tiene que ver con todos esos elementos que acabas de enunciar, más una cuestión importante desde el punto de vista de, digamos, de esta escuela sería la historia. O sea, no basta con ser virtuoso ni basta con ser técnicamente ser bueno técnicamente. Si hay algo que caracteriza a todas estas bandas, me parece, es su consecuencia. O sea, la consecuencia entre digamos, la lírica y la música, más aparte, digámoslo así, la consecuencia entre la historia de sus álbumes, los forja de alguna u otra forma de una historia muy particular. O sea, hay consecuencias, ¿no? Tan es así, son consecuentes, perdón. Tan es así que de pronto cuando un grupo como Kiss llega a hacer atrocidades, ¿no? Como lo hizo en ciertos álbumes, ¿no? Los comparas, no sé, con el Destroyer, ¿no? Que es uno de los clásicos, y de pronto dices, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, no hay una especie como de evolución natural que tú puedes incluso ver en grupos como Zeppelin o en Sabbath, ¿no? Incluso el propio Sabbath, ¿no? Llegó a hacer ciertas cosas que a mí me parecen un tanto cuestionables, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Zeppelin, que van de este hard rock, ¿no? Con muchas reminiscencias de blues, incluso covers que hacen de rhythm and blues, pasando por el Communication Breakdown, hasta llegar a estos indicios de rock progresivo, con tintes de Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, ¿no? Con canciones como Achilles' Last Stand, ¿no? O el propio Kashmir, ¿no? Ya de los últimos álbumes, donde ya ves una elaboración más compleja de la tónica. Pues sí ves una evolución muy interesante, por ejemplo, en Led Zeppelin, ¿no? A mí me parece que de pronto es este aspecto histórico el que dota de fuerza a todas estas bandas, que a final de cuentas cuentan con virtuosismo, técnica, lírica, música, en fin, o sea, cuentan con todos esos elementos, más aparte la historia que les da el peso y el lugar que se merecen dentro de la historia de la música, indudablemente, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con la propia historia personal y el desarrollo que tienen los propios músicos de las bandas, ¿no? No sé, yo recuerdo cuando veo las primeras imágenes de The Beatles y de Rolling Stones, cómo salen con trajecito, salen cantando canciones de Chuck Berry, ¿no? Vamos, o sea, o como sus que originales de I Wanna Hold Your Hand, ¿no? She Loves You. Pero es así como un estilo que de alguna manera responde, digamos, a esa ruptura y que va con esa ruptura de los años 50. Pero ¿qué pasa en los 60, ¿no? Que de alguna manera se van construyendo una nueva imagen, creando ahora sí el que sería su propio estilo. No sé, hay 2 álbumes de los Beatles, donde se hace recopilaciones de ellos, donde están mirando el rojo y el azul. Sí, donde están mirando hacia abajo, y que al final, y son 2 fotografías, ¿no? Una donde salen todos monos ellos, sí, y después ya salen así todos greñaldos, ¿no? A final de cuentas, ya, o sea, donde se crean otro estilo, donde se crean otra imagen. Y en un momento dado, y su música es diferente, ¿no? Responden al momento de la psicodelia, responden también vamos a otro tipo de música. Y en ese sentido también, vamos, así como el mismo Beethoven, los Beatles también tuvieron discos malos, o sea, tuvieron... ¿Cuál disco malo de los Beatles, profesor? No me refiero, digamos, a no tan buenos como otros. Sepárenlos. No, ¿de cuál? O sea, perdón, he dicho una barbaridad. Lo que quería decir con esto... No. A ver, espérate. Lo que quería decir con esto es que en un momento dado todos tenemos... A ver, ahora que sí lo pienso, sí dije una barbaridad. Me disculpo públicamente en ese sentido, sí es cierto, los Beatles no tienen discos malos. Sí me disculpo públicamente de esa barbaridad que acabo de decir. Lo que quiero decir de esto es de que todos tenemos tardes desafortunadas en un momento dado, ¿no? Y entonces...
hay canciones desafortunadas. Por supuesto. O sea, y en ese sentido, y también influye, digamos, en el propio humor de la banda, ¿no? En el sentido de tensiones que se hacen por aquí, que se hacen por allá, de los que son solistas, ¿no? O sea, alguno destaca más que el otro, y empieza a haber diferencias, ¿no? O tiene que ver, digamos, con, a lo mejor me volví muy alcohólico y ya no me sale como antes, o a lo mejor soy bien atascado de coca y pues ya no puedo, no sé, ¿no? Una serie de cosas, pero en un momento dado puede ser que se tomen un receso al respecto y después vengan con más brillos. No sé, pienso en Eric Clapton, ¿no? Que en un momento dado, después de una desintoxicación, ¡pum!, ¿no? Lanza discos así como muy importantes, ¿no? Lo perdió a su hijo. Sí, ¿no? El Unplugged, ¿no? El que hace después, o sea, vamos, hay de alguna manera así como que, yo me atrevo a decir como evoluciones no lineales, ¿no? O sea, desarrollos musicales que tienen que ver tanto las relaciones que se tienen al interior de la banda, tanto el humor personal, y también me atrevo a decir con los mismos productores, ¿no? Pero o sea, siempre hay un liderazgo, con los ¿no? no, por supuesto, pero a veces el liderazgo, por ejemplo, cuando se separan los Beatles, a final de cuentas, ¿quién la hace? O sea, más que los demás, Paul y John. Claro. ¿No? O sea, Ringo nunca la hizo bien, y George tiene Harrison más o menos, ¿no? Fue el Black Horse, ¿no? Pero créeme, las rolas de George son muy buenas, pero no dignas tenía el carisma que tenían los otros dos. Pero incluso, mira, yo, aquí igual y me van a matar, a mí me parece que incluso George llega a genialidades no, por supuesto, por supuesto. Paul McCartney. Un álbum malísimo de Paul McCartney es el Pipes of Peace, donde viene la canción de Michael Jackson, ¿no? De Michael Jackson 666, que a mí me parece un álbum malo. Frente, por ejemplo, a álbumes como el Ram, el primero que Paul con The Wings, ¿no? De solista, ¿no? O sea, ya. Y a mí, por ejemplo, hay álbumes como el en vivo en Bangladesh, el concierto en vivo. Sí, de George Harrison. De George Harrison, ¿no? O el Black Horse, ¿no? Que a mí me parecen álbumes que son superiores incluso a muchas producciones del propio Paul McCartney como solista, por ejemplo. Bueno, ya tengo que cortar estos hombres porque si no se apasionan con el micrófono y en la polémica. Espérate, Francisco, espérate, no me quites el micrófono. A ver, y ahorita que nos va a hacer un comentario, nos vamos a música, por favor, preséntala. No se olviden que también hay que poner rolas y siguen engolosinándose con estas cuestiones de polémica. Por eso me gusta preguntarles. No, de hecho, nada más quería presentar la siguiente canción. Este es un disco de un álbum que en un momento dado, en su momento fue considerado muy fresa. Es el álbum de 1984 de Van Halen, sí, en ese donde Eddie Van Halen toca el organito, donde se da vuelo con su Jump, pero que tiene rolas muy rescatables, y en ese sentido vamos a poner, para todos aquellos que tengan algún sueño mojado con una maestra de la ENA, esta canción que se llama I Hot for Teacher, ¿no? Caliente por la maestra. Seguimos en el Huevo del Dragón, 94.1 de frecuencia libre, ya en la recta final, en los últimos minutos del programa. Acabamos de escuchar pues esta rola onírica dedicada a todos los oníricos del Lagartijero que nos estén escuchando en este momento, sobre todo cuando se trata de profesores o profesoras de la ENA, ¿no? Pues, que deben de ser pocos. Que deben de ser pocos en realidad, ¿no? En fin, Luna, tenías por allí otra bomba, otro petardito que querías anotarte. Prometemos ser breves y sin apasionamientos, claro. Hablaban de historias desafortunadas por liderazgo. ¿Recuerdan en este momento alguna anécdota? La que acabamos de mencionar, por ejemplo, David Lee Roth. O sea, David Lee Roth es un tipo que... ¿Qué les pasó a los Beatles? Pero allí tú no puedes decir de historias desafortunadas, o sea, sí y no. Porque en realidad, si bien es cierto, por ejemplo, que el patito feo allí era Ringo Starr, los otros tres me parece que hicieron carreras muy dignas. De hecho, el Sir Paul McCartney sigue sacando discos que, si bien es cierto, ya no son de mi gusto, me parece que siguen siendo como muy buenos. O sea, disco que McCartney saca, disco que indudablemente es un éxito, ¿no? Por toda la gran miríada de seguidores de los Beatles. ¿Qué decir de John Lennon, que está investido bajo el halo de su muerte tan dramática, ¿no? O sea,
Si John Lennon hubiera vivido hasta la fecha, ¿qué creen que hubiera pasado con los Beatles? No, ni idea. Es como pensar, lo hubiera ¿Es en la así como que el historia, reencuentro de Menudo? ¿O Sí, qué? O sea, no manches, o sea, el hubiera no existe y a final de cuentas, pues yo creo que su muerte de John Lennon, la carrera de Paul McCartney, también la muerte de cáncer de George Harrison, o sea, de alguna manera son las improntas, ¿no? De la historia de The Beatles, ¿no? Como, no sé, yo no sé si haya liderazgos desafortunados, pero a final de cuentas yo creo que hay personalidades encontradas, ¿no? Por ejemplo, músicos tan geniales como los mismos Beatles, ¿no? Donde en un momento dado cada quien pone su propio... Al final de cuentas, pues era algo que tenía que suceder. Yo sí creo que sí era algo que tenía que suceder, que se separaron de Beatles por el mismo talento que cada uno de los integrantes tenía, ¿no? En un caso homónimo podría ser, no sé, el de Deep Purple, ¿no? Que también John Lord, Ian Page, Roger Glover, Richie Blackmore, Ian Gillan, o sea, gente muy talentosa que al final de cuentas vaya hacia su camino, pero paradójicamente, o sea, estos sí vivieron para volverse a reunir en un álbum que me parece que sí fue muy bueno, ¿no? Porque me refiero al Perfect Strangers, ¿no? Del 86, o sea, pero antes de eso, de parte del mismo Deep Purple hubo otro intento donde se jalan a Ian Gillan, no es cierto, perdón, Black Sabbath se junta y en vez de jalarse a Ozzy, se jalan a Ian Gillan y hacen un álbum bastante interesante que es el Born Again, ¿no? Entonces, el mismo Sabbath, ¿no? También con personalidades tan encontradas, ¿no? Como Tony Iommi y el mismo Ozzy Osbourne, que bastante talentosos los dos, que de alguna manera, pues, ven los intereses no sé, ¿no? De su propio camino, tal vez económico, de sus intereses divergentes, ¿no? Que al final de cuentas, pues no, tal vez por un tiempo vayan por un mismo camino, pero después busquen cada uno sus propios pasos, ¿no? Los artistas exitosos son muy raros. O sea, tú tienes un Eric Clapton que sin The Cream, ¿no? Ha hecho una carrera extraordinaria. Por ejemplo, tú has tenido un Paul McCartney que sin The Beatles ha podido, bien o mal, sacar excelentes discos. Tú has tenido, por ejemplo, incluso a un Dio que sin Rainbow, sin Sabbath, hasta la fecha sigue sacando discos que me parecen muy buenos. Y te estoy diciendo que Dio sigue sacando ondas de metal que incluso son superiores a muchos materiales de grupos de metal contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, o sea, la idea de los solistas de pronto sí me parece que son raros, ¿no? Es raro. ¿No? Y a final de cuentas también se vale, por ejemplo, hacer experimentos personales, ¿no? Como el caso del mismo Mick Jagger, ¿no? Que a final de cuentas hubo un tiempo en que se da aire para hacer un disco que en lo personal me parece bastante malo, que es el disco de She's the Boss, ¿no? De Mick Jagger, pero que a final de cuentas no lo distancia de su grupo de los Rolling Stones, ¿no? Se va y se hace su propio camino. Sí. El mismo Keith Richards también graba un disco solo, digamos, hacen sus propias experiencias, tal vez para no desgastar la relación como grupo. O sea, la banda más longeva, no lo olvidemos, son The Rolling Stones, tienen 40 años haciendo rock and roll, ¿no? Y digamos, ¿cuántas bandas pueden decirse hemos durado 40 años? Los Beatles duraron 8. Le sigue por allí, está el Deep Purple, ¿no? Siguiéndole los pasitos. Pero se tomaron un receso como de 15 años. Sí, o sea, sí. No sé, o sea, el Deep Purple hacía el exitoso porque tuvo varias alineaciones. Sí, pero es fue del 72 cuando tocaron y después hasta el 85, 86 volvieron a grabar juntos de nuevo. Perdón por arrebatar el micrófono. Me acaban casi de descoyuntar la mano porque me arrebataron el micrófono. Pero eso es bueno. Rolando con Dinosaurios, aquí con Panchote, apasionadísimo en este tema. Estamos en el huevo del dragón. Les iba a decir que ya nos fuéramos a música cuando me pasó lo que me pasó. Vamos, es un cover, ahorita si la presenta Francisco. Y regresando del bloque, para que no sigan apasionando ya en este tema, es muy interesante lo que están comentando. Ahora, recordando un programa anterior que habíamos tenido sobre la melancolía, y dábamos los grandes artistas muy talentosos, pareciera que tienen este tipo de tendencia también a la autodestructividad y que a veces caen en estados de ánimo muy dañinos, pero que también a veces son esos estadios de ánimo lo que los hace ser tan creativos y que marcan una tendencia. Estoy pensando, por ejemplo, en Jim Morrison, ¿no? Cuando hablábamos de la melancolía. Ahora la pregunta es, después de la rola, ¿qué pasa entonces con aquellos grupos que se desbaratan cuando los líderes o en general todo el grupo caen en excesos? ¿Qué les ha pasado? ¿Eso cómo ha influido en la música, en la creación y en la historia de muchos grupos de rock? Pero presentamos la rola y lo dejamos esta pregunta al aire y regresamos con ustedes ya para despedirnos. Ahora sí te doy el micrófono.
Bueno, esta es una baladita, es de esas rolas cincuenteras de una de las grandes bandas, no me atrevo a decir que de rock, sino de, digamos, de esas bandas de coros que eran muy famosas en los 50s, me refiero a The Platters. Y esta es una versión bastante interesante, me parece muy hermosa la interpretación que Freddie Mercury le hace a The Great Pretender. 94.1 de su FM. Huevo del dragón. Listo. Derramando miel por todos lados, seguimos en el Huevo del Dragón, ya en este último bloque. Antes de irnos con la última rola, prometemos ahora sí ser cortos. Lástima, el tiempo se nos ha venido encima, pero qué bueno, ¿no? Que los programas han sido apasionados, ¿no? Y bueno, acabamos de escuchar de Freddie Mercury, el cover que bien Francisco nos acaba de mencionar antes, sobre este cover de los Platters, ¿no? The Great Pretender, ¿no? El gran pretendiente. Y pues bueno, no sé, tal vez retomando la pregunta que hace aquí Luna, con respecto a qué pasa, pues puede pasar varias cosas, ¿no? En un momento dado puede que desaparezca la banda y que cada uno haga sus experimentos personales, ¿no? No sé, me remito al caso otra vez del Deep Purple, ¿no? Donde Ian Gillan se fue a hacer su Ian Gillan Groove, Richie Blackmore hizo su Rainbow, John Lord y Roger Glover hicieron su What Snake. Algunos fueron más afortunados que otros, hicieron música con mucha fuerza, pero hubo así como que músicos que de alguna manera pues no la volvieron a hacer, ¿no? Hace rato comentábamos el caso de David Lee Roth, ¿no? Que sin Van Halen pues no hizo nada, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, también, no sé... El propio Robert Plant, por ejemplo, sus discos de solista de pronto no han sido como tan buenos, ¿eh? Yo no me atrevería a decir que no son buenos, sino que, no tuvieron el mismo éxito. La música del Vengador Anónimo, o sea, qué mala película, pero la hizo Jimmy Page y, digamos, ¿sí? La música es bastante buena, ¿no? Tenemos también esos grupos que pues, no la vuelven a levantar, ¿no? Como el caso de The Doors, ¿no? Decíamos hace rato, con la muerte de Jim Morrison, simplemente se acaba, ¿no? Ya no vuelven a tener. O el caso de John Fogerty, ¿no? Cuando se separa de The Creedence, hace sus discos solistas y de alguna manera no son tan afortunados como los que ya tiene con The Creedence, ¿no? Entonces yo creo que también depende del propio estilo, de la impronta que tiene cada grupo, incluso del manejador, ¿no? La vez pasada comentábamos cómo en un momento dado AC/DC es, digamos, su manager es Robert ¿cómo decíamos que se llama? Robert Lange, ¿no? Sí, Robert Lange, el mismo de Def Leppard, ¿no? Y cómo son estilos bastante encontrados, o sea, uno bastante glamuroso, como es el del Def Leppard, y el otro así como que bastante duro, que sería el del de AC/DC, ¿no? Y que tienen una práctica musical distinta. Sí. Y que, por ejemplo, ¿no? Cuando muere Bon Scott del AC/DC, mucha gente pensaba que AC/DC no lo iba a volver a hacer, y se encontraron una voz bastante original, como es las de Brian Johnson, y sacan un disco tan interesante como lo es el Back in Black. Aquí parece que... ¿Ya no me oigo? Sí, ya. ¿Ya? ¿Seguros? Es que aquí nuestra ingeniera ya nos habían arreglado y lo volvió a descomponer, entonces... Ya está allí. Ya, ahí está. Ya, ¿no? Ya estamos al aire Sí, de nuevo. ya. Yo no sé si todo lo que dije se escuchó. No, sí se escuchó. Mira, este caso de las muertes, no sé si sea el primero, pero de pronto, o sea, a lo que voy es a que de pronto, mira, hay casos como los de Richie Valens, ¿no? En donde son como muertes trágicas de solistas, en donde tú encuentras con que la música llega a inmortalizarse. Tienes casos, por ejemplo, como el de Jim Morrison, The Doors, ya no me escucho, y el caso, por ejemplo, de el de los Rolling Stones, Brian Jones, que también muere por una sobredosis. Tienes el caso de la propia Janis Joplin, el caso de Jimi Hendrix, ¿no? Incluso tienes, o sea, por poner el ejemplo de en realidad los frontman o los líderes de los grupos que de pronto ya sin ellos estos grupos desaparecen de la escena musical, ¿sí? Tú tienes el caso, por ejemplo, no necesariamente de muertes, pero sí de separación, por ejemplo, de Cream, ¿no? O el caso de Zeppelin, que con la muerte de Paul Bonham, ¿no? Para pronunciarlo como me corrigieron.
pues en realidad Zeppelin cada quien jala por su lado, ¿no? Y tienes, por ejemplo, el caso efectivamente de AC/DC o incluso los casos de Maiden, cuando pasan de Paul Di'Anno en los 2 primeros álbumes, el homónimo, el Iron Maiden y el Killers, al tercer álbum de Maiden ya con Bruce Dickinson, por ejemplo, en donde la banda cambia de vocalista y es cuando encuentra como digámoslo así, la cúspide con el Number of the Beast, ¿no? O sea, es cuando encuentras que Dickinson se encontrará, será la voz por excelencia del propio Maiden, o los casos de las ausencias del vocalista de Judas, ¿no? Yo recuerdo el ahora vocalista de Iced Earth, ¿no? Tim Ripper Owens, que fue vocalista del Judas, ¿no? Por un tiempo. O sea, y de pronto encuentras estas intermitencias entre los frontman, los guitarristas, los vocalistas, ¿no? Y el grupo. Y la otra parte de la pregunta era ¿por qué generalmente caen en excesos? No, pues yo creo que habría que preguntarles no, a ellos, bueno, no sé, excesos, la fama, gustos, o sea, no sé. sí, mira, los excesos son propios del mundo de la música. A mí me parece que no, o sea, jazzistas famosos, blueseros famosos han muerto por sobredosis de alcohol, por sobredosis de excesos, pues. Las historias de los grandes jazzistas, las historias de los grandes genios del blues han sido historias de alcohol y drogas, por ejemplo. O sea, me parece que en ese sentido es como un cliché de pronto a decir que el rock es... no lo estoy eximiendo, solo estoy diciendo que como parte de la música en sí, ¿no? Las drogas, los excesos, pues forman parte de lo cotidiano de estas personas, ¿no? Bueno, es que lo comentaba así porque recuerdas el otro programa, el de Melancolía, donde hablábamos precisamente de que el hombre occidental y generalmente los artistas, los genios, los creativos, tienen estas tendencias, algunas veces creativas y a veces simultáneamente autodestructivas, ¿no? Claro, sí, indudablemente, pero de eso a que de pronto sea exclusivo del mundo del heavy metal, créeme, hasta en rock. Sí, en el country hay historias digo, la salsa. Yo recuerdo el caso de Oscar de León, hasta los Backstreet Boys, ¿no? Bueno, sí. O sea, Oscar de León, ¿no? O sea, hasta RBD, ¿no? Tiene sus historias oscuras, en donde de pronto hay bulimia, anorexia, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pacto con el diablo, en fin, ¿no? No me parece que sea un tópico propio del metal, es del mundo de la música en general. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, por cierto. Bueno, y en ese tenor, pues vamos a escuchar la última rola del día de hoy. Este es un clásico de verdad. Esto sí es rock. Vamos a escuchar del primer disco de AC/DC, el High Voltage. Vamos a escuchar A Long Way to the Top. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, ¿no? Así que los dejamos con AC/DC. Sí, por mi parte de una vez nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto invitarlos a seguir escribiéndonos al correo electrónico, donde aceptamos mentadas, halagos, ¿no? Sugerencias de tópicos que quieran escuchar en el programa. La dirección electrónica es dragonesios@yahoo.com.mx. No tengo más que reiterar mi agradecimiento por habernos escuchado. Me despido, su servidor Metal Tecut y el señor del metal, y le doy las gracias a mi compañera Luna Blanca. Y antes que me arrebaten el micrófono otra vez, les mando un beso y les dejo a Panchote para que también se despida. Bueno, ha sido un verdadero gustazo estar con ustedes y vamos a la música.